Dicen que el amor puede salvarte, pero nadie te advierte que también puede destruirte. Esta es la historia de una mujer que sufrió en silencio durante años, y de un hombre que tenía todo, menos paz. Pero cuando sus destinos se cruzaron, nada volvió a ser igual. Imagina ser invisible para el mundo. Imagina trabajar cada día viendo pasar la vida de otros, mientras la tuya se desangra en secreto. Eso era Lucía, una sombra entre las sombras. Hasta que apareció Alejandro Velasco, un millonario con más fantasmas que dinero, y una mirada capaz de romper los muros del silencio. Pero cuidado, porque detrás de cada historia de amor imposible, hay un secreto que puede destruirlo todo. ¿Qué harías si el hombre que te rescata es el mismo que arruinó tu vida sin saberlo? ¿Y si el amor que siempre soñaste fuera, en realidad, el castigo que el destino preparó para ti? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Lucía y Alejandro no es una historia de amor. Es una historia de redención, venganza y verdades que nunca debieron salir a la luz. Nadie la veía. Nadie la escuchaba. En la recepción del viejo Hotel Miramar, una reliquia descolorida aferrada al borde del acantilado, Lucía barría los pasillos como quien borra las huellas de un crimen que no cometió. El suelo alfombrado tragaba el polvo de los veranos pasados y el sonido del mar subía por las ventanas como una oración constante. Era temprano, todavía no amanecía. La luz gris del horizonte teñía todo con un tono de sueño suspendido. Y ella se movía dentro de ese escenario con la precisión de quien conoce cada sombra por su nombre. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a desaparecer en su propio cuerpo. Cada habitación olía a historias ajenas, a perfumes que no le pertenecían y a promesas que siempre terminaban en silencio. Lucía no esperaba nada. Esperar era una forma de dolerse, y dolerse era un lujo que había olvidado hace tiempo. El gerente la había contratado por necesidad. Buscaban a alguien que no preguntara, que trabajara sin mirar el reloj, que no llamara la atención. Lucía encajaba perfectamente en ese molde. Sonrisa leve, manos obedientes, ojos que jamás subían más allá del borde del mostrador. Cuando los turistas llegaban con sus maletas y sus risas falsas, ella desaparecía detrás de una columna. Y cuando se iban, limpiaba los restos con la calma de una marea que arrastra lo que la orilla no quiso esa mañana. Algo cambió. Una limusina negra se detuvo frente al Miramar. No era temporada alta. Nadie esperaba visitas importantes. El chofer bajó primero, con la rigidez de los que sirven a hombres demasiado poderosos. Abrió la puerta trasera y de ella descendió Alejandro Velasco, un empresario de mirada fría y paso firme. Llevaba un traje oscuro, un reloj de oro y una expresión que parecía haber olvidado el significado de la palabra descanso. Los empleados se tensaron. El gerente corrió hacia la entrada con una sonrisa temblorosa, deseando impresionar. Lucía siguió barriendo. Fingió no mirar, pero lo hizo. Y cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, algo la atravesó como una corriente helada. No fue miedo ni atracción. Fue reconocimiento. En la mirada de aquel hombre había un vacío que le resultó familiar. No el vacío de quien nunca tuvo, sino el de quien lo perdió todo. Alejandro no la observó como los demás clientes. No había deseo en su gesto, ni curiosidad. Era como si, por alguna razón, la estuviera recordando. Pidió una habitación con vista al mar. Su voz sonaba firme, casi distante, pero Lucía sintió que aquel timbre grave llevaba dentro una grieta. Le entregó la tarjeta magnética sin levantar la vista. Su mano tembló levemente al rozar la suya. Gracias, dijo él. De nada, respondió ella. Ese intercambio mínimo bastó para alterar la rutina. Algo se movió en el aire, algo pequeño pero irreversible. Más tarde, mientras Lucía ordenaba toallas en el cuarto de servicio, el gerente se asomó por la puerta con una expresión tensa. El señor Velasco ha pedido que subas personalmente a revisar la habitación, dijo. Lucía parpadeó. No era habitual. Ella nunca atendía a huéspedes directamente. Pero las órdenes eran órdenes. Subió en silencio. El pasillo hacia las suites estaba en penumbra. Cada paso resonaba como una advertencia. Llamó con los nudillos y esperó. Una voz desde dentro respondió. Adelante. El cuarto estaba impecable. Cortinas altas, muebles nuevos, olor a madera y sal. Alejandro estaba junto al ventanal, mirando el mar con la atención de quien intenta descifrar un secreto. Giró lentamente y la observó sin decir palabra. Hay una grieta en el espejo, dijo por fin. Lucía conocía esa grieta. Llevaba meses tratando de disimularla. Se acercó, la tocó con la yema del dedo y asintió. No compromete el uso, explicó en voz baja. Pero si lo desea, puedo cambiarle de habitación. No. Quiero esta habitación.
Y quiero que la deje así. Lucía levantó la mirada. En sus ojos había algo que la desarmó. El comentario que vino después quedó suspendido entre los dos. Las cosas rotas son más sinceras. Ella no supo qué responder. Quiso sonreír, pero no pudo. No era una frase cualquiera. Era una confesión. Si no necesita nada más. Murmuró, intentando retirarse. Necesito una cosa, dijo él. Quiero saber tu nombre. Lucía dudó. No tenía por qué responder. Pero lo hizo. Lucía, dijo simplemente. Alejandro repitió el nombre en voz baja, como si lo probara en la boca. Lucía bien. Ella bajó la mirada. Dio media vuelta. Cuando estaba por abrir la puerta para salir, él añadió con voz casi imperceptible, conozco esa grieta. Lucía se detuvo. No entendió el significado exacto, o tal vez sí, pero eligió no pensarlo. Cerró la puerta detrás de ella en el pasillo. Respiró hondo, apoyó la espalda contra la pared y sintió como el mundo giraba ligeramente bajo sus pies. Había algo en ese hombre que la perturbaba, algo que removía recuerdos que creía enterrados. El día continuó con su disfraz de normalidad. Pasó horas limpiando, escuchando las bromas de las otras empleadas, respondiendo preguntas que no importaban. Pero dentro de su cabeza, la voz de Alejandro seguía viva. Al caer la noche, cuando estaba a punto de irse, el gerente volvió a llamarla. El señor Velasco quiere verla otra vez, dijo. Dice que es importante. Lucía tragó saliva. No le gustaban las sorpresas, y mucho menos las que venían de hombres con poder. Pero asintió. Subió lentamente por el ascensor. En el espejo del ascensor se vio reflejada por un instante y no se reconoció. Golpeó la puerta. Esta vez Alejandro abrió de inmediato. Llevaba la camisa arremangada y una carpeta en la mesa. Gracias por venir, dijo él. No tenía opción, respondió ella. Alejandro la observó durante unos segundos. Luego señaló la carpeta. Dentro había una fotografía vieja, en blanco y negro. Una mujer con abrigo largo, un niño de la mano, y al fondo el mismo acantilado que rugía ahora bajo el hotel. Lucía sintió el corazón detenerse. Reconoció el lugar. Reconoció el abrigo. Reconoció el peso de esa escena. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz quebrada. Alejandro la miró sin moverse. Una parte de la verdad, respondió. La otra depende de ti. El mar golpeó con fuerza contra las rocas. Lucía comprendió que había entrado en una habitación para revisar una grieta. Y que sin querer había abierto otra mucho más profunda. Una que llevaba años escondida dentro de ella. Y por primera vez en mucho tiempo. Tuvo miedo de lo que estaba a punto de recordar. Lo que Alejandro revelaría minutos después cambiaría todo lo que Lucía creía saber sobre su propio pasado. Y esa verdad, tan dolorosa como irresistible, marcaría el comienzo de un amor condenado desde antes de empezar. El reloj del pasillo marcaba las 11:30 de la noche. El hotel dormía, pero el mar no. Las olas golpeaban las rocas con una furia que parecía tener memoria. Lucía estaba sentada frente a Alejandro, con la fotografía entre los dedos. No podía apartar la vista de aquella imagen antigua. Era ella, no había duda. Esa mujer del abrigo largo, de mirada triste y firme al mismo tiempo, era su madre. Y el niño, ese niño que sostenía su mano. No lo reconocía. Pero algo en la expresión de Alejandro le decía que él sí sabía quién era. Necesito que me expliques esto, murmuró Lucía con la voz temblorosa. ¿De dónde sacaste esta foto? Alejandro se mantuvo en silencio unos segundos. Caminó hacia el ventanal y se quedó mirando el horizonte negro. La luz de la luna recortaba su silueta. Cuando habló, lo hizo con una calma inquietante. Tu madre trabajó para mi familia hace más de 20 años, dijo. En nuestra casa de la costa. Yo era un niño entonces. Recuerdo su voz. Y recuerdo esa foto. Lucía frunció el ceño. Eso no puede ser. Ella nunca me habló de eso porque no quería que lo supieras, respondió él. Porque hay cosas que una madre hace para proteger a sus hijos. Incluso de verdades que podrían destruirlos. Las palabras quedaron flotando entre los dos. Lucía apartó la mirada y apretó la fotografía contra el pecho. Sintió que algo dentro de ella se resquebrajaba. Mi madre murió sin decirme nada. Nunca habló de su pasado, ni de nadie con ese apellido, confesó ella. Alejandro se giró hacia ella. Su rostro, tan controlado antes, mostraba ahora una grieta invisible. Tu madre fue la única persona que alguna vez trató de salvar a mi padre, dijo con un tono más bajo. Él la destruyó. ¿Cómo destruyó a todos los que lo amaron? Lucía lo miró, confundida. No entendía qué tenía que ver esa historia con ella. Mi padre era un hombre cruel, continuó Alejandro. Roto por dentro.
Y cuando ella quiso marcharse, él la amenazó. Recuerdo esa noche como si fuera hoy. Gritos. Llanto. Un coche que se alejaba. Luego, silencio. Lucía se quedó helada. Todo encajaba con los fragmentos borrosos de su infancia, las mudanzas repentinas, las noches sin explicación, la tristeza de su madre mirando al mar. Así que tú eras ese niño, susurró. El niño de la foto. Alejandro asintió. Un silencio espeso los envolvió. La brisa que entraba por el balcón movía las cortinas con un murmullo casi religioso. Lucía se levantó lentamente. Sentía la cabeza llena de ruido. Quería salir, huir, pero sus piernas no respondían. ¿Por qué me enseñas esto ahora?, preguntó con voz temblorosa. Porque durante años creí que mi padre destruyó a tu madre. Y que tú pagaste el precio de su pecado. Ella dio un paso atrás. ¿Y ahora qué quieres de mí, Alejandro? ¿Venganza? ¿Perdón? Alejandro cerró los ojos. Su expresión cambió. Cuando los abrió de nuevo, su mirada tenía un brillo extraño, una mezcla de culpa y ternura. Quiero entender, dijo. Quiero saber si el destino me trajo aquí para reparar algo. O para repetir la misma historia. Lucía sintió una punzada en el pecho. No digas eso, murmuró. No repitas lo que nuestros padres hicieron. Alejandro se acercó. Su presencia le envolvía, su voz sonaba más baja. Tú no lo entiendes, dijo él. Desde que te vi, algo en mí se rompió. He pasado toda mi vida rodeado de gente que me teme o me adula. Pero tú me miras como si vieras lo que realmente soy. Lucía retrocedió un paso. No sabes lo que dices. Apenas me conoces. Te equivocas, respondió Alejandro. Te conozco más de lo que imaginas. El silencio volvió, espeso, como un peso entre los dos. Lucía quiso hablar, pero no encontró palabras. Había algo en su mirada que la atraía y la aterraba al mismo tiempo. Era el rostro de un hombre que había conocido la oscuridad y aún así buscaba la luz. Finalmente, Lucía apartó la vista. Tomó la fotografía y la guardó en el bolsillo de su delantal. No sé qué juego estás jugando, dijo en voz baja. Pero no me arrastres a tu sombra. Se giró y salió del cuarto antes de que él respondiera. En el pasillo, el aire era más frío. Caminó rápido, casi corriendo. Sentía el corazón martilleando en el pecho. Cuando llegó al vestíbulo, se detuvo. En la recepción, todo estaba en silencio. Solo el mar seguía rugiendo afuera. Esa noche no durmió. La imagen del niño y el eco de la voz de Alejandro se mezclaban con recuerdos borrosos de su madre. Soñó con una casa que no recordaba, con un piano desafinado y con un grito que la despertó sudando. Al día siguiente, evitó cruzarse con él. Pero la ausencia pesaba más que la presencia. Sabía que tarde o temprano, volvería a buscarla. Tenía razón. A la caída del sol, una nota la esperaba en el mostrador. No llevaba firma, solo una frase escrita con letra firme. Las verdades no se esconden para siempre. Lucía la dobló con cuidado y la guardó junto a la fotografía. Sabía que aquella historia, lejos de terminar, acababa de comenzar. Esa noche, alguien observaba desde la calle, oculto entre las sombras del acantilado. Una figura que conocía a los dos. Y que llevaba años esperando ese reencuentro. Lo que Lucía y Alejandro ignoraban era que su pasado no solo los unía, también los condenaba. El amanecer llegó con un cielo color hierro. El viento golpeaba las ventanas del Hotel Miramar como si quisiera arrancar los recuerdos que se escondían dentro. Lucía, agotada y con los ojos enrojecidos por no dormir, se refugiaba en la lavandería. El sonido de las máquinas girando era su única compañía, su único ruido seguro. Había pasado toda la noche dando vueltas a la misma imagen, el rostro de Alejandro, la fotografía, las palabras que no podía olvidar. Las cosas rotas son más sinceras. Esa frase la perseguía como un eco. No quería pensar en él, pero su presencia se filtraba en cada rincón. Cada vez que doblaba una sábana o cerraba una puerta, lo sentía cerca, aunque supiera que estaba en otro piso. Había algo en él que desafiaba la lógica. No era solo curiosidad. Era una mezcla peligrosa de reconocimiento y miedo. A media mañana, escuchó pasos detrás de ella. No necesitó mirar. Sabía que era él. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta. Su voz sonó más suave de lo habitual. Pensé que te habías ido. Lucía siguió trabajando. No quería darle el poder de verla temblar. Aquí trabajo, respondió sin mirarlo. Él se acercó despacio, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Sé que te asusté anoche, dijo finalmente. Pero necesitaba que supieras la verdad.
Lucía dejó la toalla sobre la mesa. No. No necesitaba saberla. Hay verdades que solo destruyen. Alejandro se detuvo a un paso de ella. La miró, buscando algo que no podía nombrar. Tal vez, murmuró, algunas verdades destruyen porque liberan. Lucía levantó la vista por primera vez. Sus ojos se cruzaron. La tensión era tan densa que el aire parecía arder. Por un momento, todo lo demás desapareció, el ruido de las máquinas, el olor a detergente, incluso el mundo más allá de esa habitación. No te entiendo, dijo ella. Alejandro sonrió apenas. Ni yo a mí mismo. Sus palabras flotaron en el aire como una confesión. Por primera vez, Lucía notó que detrás del control y la frialdad, había un hombre fracturado. Un hombre que cargaba su propio silencio. Alejandro metió las manos en los bolsillos. Cuando era niño, continuó, oí hablar de una mujer que se tiró al mar desde un acantilado. Decían que lo hizo por amor. Nunca creí en eso. Pero ahora empiezo a entender. Lucía se estremeció. Mi madre no se suicidó, dijo con firmeza. Murió en un incendio. Él negó lentamente. Eso fue lo que te dijeron. Pero no fue así. Lucía dio un paso atrás. ¿De qué hablas? El fuego fue real, sí. Pero no fue un accidente. Alguien la encontró antes de que escapara. Alguien que no quería que contara lo que sabía. ¿Y tú cómo sabes eso? Gritó ella. Alejandro la miró con una mezcla de culpa y rabia. Porque esa noche yo estaba allí. Lucía se quedó helada. Su respiración se cortó. ¿Qué dijiste? Yo era un niño, apenas podía entender lo que veía. Pero recuerdo el fuego, los gritos, y la figura de mi padre empujando a una mujer hacia la oscuridad. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, no puede ser. Él asintió lentamente. Lucía, lo que te estoy diciendo es que mi padre fue el responsable de la muerte de tu madre. El silencio que siguió fue insoportable. Solo el rugido del mar llenaba el vacío. Lucía retrocedió, temblando. La foto en su bolsillo parecía arder. ¿Y ahora qué quieres de mí? Preguntó con voz rota. Alejandro dio un paso hacia ella. Quiero que sepas que lo odio tanto como tú. Que he pasado la vida intentando limpiar su nombre, sin saber que todo lo que construí se levantó sobre su culpa. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. No puedo odiarte, susurró. Pero tampoco puedo perdonarte. Él alargó una mano, pero ella se apartó. No me toques. Lucía salió corriendo, dejando atrás el olor a jabón y las palabras que nunca debieron decirse. Alejandro se quedó solo. Golpeó la pared con rabia. Por primera vez en años, sintió el peso de lo que había heredado. No solo dinero ni poder. También una maldición. Esa noche, Lucía caminó hasta el borde del acantilado. El viento era helado. Miró el mar y pensó en su madre. En su risa. En el fuego. Y en los ojos de Alejandro, tan parecidos a los del niño de la foto. ¿Era posible amar al hijo del hombre que destruyó tu vida? Las olas golpearon las rocas con fuerza, como si respondieran, no. Pero el corazón, tercamente, decía lo contrario. Lucía cerró los ojos y juró que nunca volvería a verlo. No sabía que, en ese mismo instante, una figura la observaba desde el camino. Una mujer vestida de negro, con un sobre en la mano. Dentro del sobre, había una copia de la misma fotografía y una carta firmada con un nombre que nadie había pronunciado en 20 años. La carta cambiaría todo. Porque no solo revelaba la verdad sobre la muerte de la madre de Lucía, también demostraba que Alejandro no era inocente. La mañana amaneció gris, sin canto de gaviotas, sin promesas. Lucía llevaba horas despierta, sentada frente a la ventana de su pequeña habitación en el hotel, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. El sobre marrón estaba sobre la mesa, sellado con un hilo rojo. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano, Lucía Ferrer. A su alrededor, todo era silencio. Solo el sonido lejano del mar acompañaba el pulso irregular de su respiración. Durante unos minutos, dudó si abrirlo. Sabía, de algún modo instintivo, que lo que había dentro iba a destruir lo poco que quedaba de su calma. Pero el silencio puede ser más cruel que la verdad.
y con un movimiento lento, rompió el sello. Dentro había 2 hojas amarillentas y una copia de la misma fotografía que guardaba desde la noche anterior. Solo que esta tenía algo más, una fecha escrita al reverso. 17 de diciembre de 2003. El día en que su madre había muerto. Lucía tragó saliva. Sus dedos se aferraron al papel mientras sus ojos recorrían las palabras escritas con tinta azul. La carta decía: si estás leyendo esto, es porque finalmente la verdad te encontró. No creas lo que te contaron. La noche del incendio, tu madre no murió por accidente. Y tampoco lo hizo sola. Lucía sintió un escalofrío. Siguió leyendo: había 2 personas en esa casa, tu madre. Y un niño. Ese niño no era inocente. Fue él quien prendió la llama, sin saberlo. Jugaba con las velas, con el fuego, como su padre solía hacer. Y cuando el fuego creció, cuando el miedo lo consumió, fue tu madre quien lo salvó. La voz en su cabeza se quebró. No podía ser. La carta continuaba: ella lo sacó entre las llamas, lo escondió en el coche y condujo hasta el acantilado. Pero antes de escapar, él dijo su nombre. Dijo que era un Velasco. Lucía dejó caer el papel. Su respiración se cortó. No podía ser verdad. No Alejandro. No él. Sus ojos volvieron a la carta, pero las letras se mezclaban con las lágrimas. El niño sobrevivió. Su padre murió entre las cenizas. ¿Y tu madre? Desapareció esa misma noche. No la mataron. Se fue. Te dejó atrás para protegerte de la familia Velasco. Pero ellos la encontraron meses después. Y esta vez, no hubo rescate. Lucía apretó la carta contra el pecho. El fuego, la huida, las ausencias repentinas. Todo encajaba. Su madre había huido con el hijo del hombre que la había destruido. Y ese niño, ese mismo niño, ahora era Alejandro. El mar rugió más fuerte. Afuera, el viento golpeó las ventanas con furia. Lucía se levantó. No podía quedarse allí. No después de leer eso. Bajó las escaleras sin pensar. Cruzó el vestíbulo del hotel con pasos rápidos. En su cabeza solo había una palabra: ¿por qué? Lo encontró en el salón del desayuno, solo, con una taza de café frente a él. Cuando la vio entrar, supo que algo había cambiado. Sus ojos lo decían todo. «Traías una carta», dijo él sin sorpresa. Lucía asintió. La abrí. Alejandro respiró hondo. ¿Y qué decía? Decía la verdad. Que tú fuiste el niño del incendio. Que tú causaste todo. El rostro de Alejandro se tensó. No negó nada. Solo bajó la mirada. Sí, murmuró. Yo estaba allí. Lucía sintió el suelo ceder bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía cómo, respondió él. Toda mi vida creí que había sido mi padre. Pero hace unos años encontré un informe, una grabación, y supe la verdad. Supe que fue mi culpa. Y desde entonces, todo lo que hago es pagar una deuda que no tiene fin. Lucía dio un paso hacia él, con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué me buscaste? Porque cuando te vi, comprendí que el destino me estaba dando una oportunidad. No para amarte, sino para redimirme. Lucía negó con la cabeza. No puedes redimirte con amor, Alejandro. El amor no limpia la sangre. Alejandro se levantó. Dio un paso hacia ella. No quiero limpiarla, dijo con voz baja. Quiero cargarla contigo, si me dejas. Lucía tembló. Sus manos querían empujarlo, pero su cuerpo no obedecía. No digas eso. No sabes lo que duele. Sí lo sé, murmuró él. Porque desde que te conocí, me duele existir. Por un instante, sus miradas se encontraron. Entre ellos había más que culpa, había deseo, y un amor condenado a arder igual que aquella casa 20 años atrás. Lucía bajó la vista. No puedo amarte, dijo casi en un susurro. Y sin embargo, cuando lo dijo, su voz sonaba más a lamento que a decisión. Alejandro acercó una mano a su rostro, pero ella retrocedió. No lo toques, pensó.
No ahora. No después de todo. Salió del salón sin mirar atrás. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, como campanadas de despedida. Alejandro quedó solo, con la carta abierta sobre la mesa. Sus ojos se detuvieron en una última línea escrita al reverso: el fuego no destruye. Solo revela lo que ya estaba quemado. Él la leyó una y otra vez. Y comprendió que aquella frase hablaba de ellos. De dos almas marcadas por el mismo incendio, destinadas a encontrarse. Solo para quemarse de nuevo. Aquella noche, mientras Lucía dormía entre pesadillas, alguien tocó su puerta. Cuando abrió, no había nadie. Solo una rosa negra, empapada de agua salada, y una nota doblada que decía: el fuego volverá a encenderse. La noche había dejado una advertencia en la puerta de Lucía, una rosa negra, empapada en sal, y una nota que decía que el fuego volvería a encenderse. No era metáfora. Era un reloj en marcha. El Hotel Miramar respiraba hondo, como si supiera que estaba a punto de convertirse en recuerdo. Lucía pasó el día sin voz. Atendió habitaciones con movimientos automáticos, evitó a Alejandro, guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Cada cosa que tocaba parecía estar hecha de vidrio fino. Bastaba un gesto para romperlo todo. El mar, al otro lado de las ventanas, cambiaba de humor con rapidez: calma falsa por la mañana, espuma nerviosa por la tarde. El cielo se puso plomo. A las 7, el viento empezó a empujar puertas. En recepción, el gerente discutía por teléfono cuando ella vio, de reojo, una silueta cruzar el vestíbulo. Era una mujer vestida de negro, delgada, con el cuello alto y un sombrero que ocultaba el rostro. Caminaba con la precisión de quien ya ha estado allí. Lucía sintió una corriente helada. La reconoció sin haberla visto antes. Era la misma presencia que la observó en el acantilado. La dueña de la caligrafía en la carta. La sombra que hilaba esta historia desde mucho antes del incendio. La siguió a distancia, subiendo por las escaleras de servicio. El piso 3 estaba en penumbra. El pasillo sabía a electricidad. La mujer se detuvo frente a la 305. Sacó una llave antigua, abrió sin esfuerzo. Lucía contuvo el aire. A su espalda, pasos apresurados, Alejandro. Había llegado con el pecho encendido. No dijo su nombre. Solo le tomó la muñeca y la apartó de la puerta. No entres, susurró. Yo hablo con ella. Lucía negó, pero no alcanzó a protestar. La mujer alzó la voz desde dentro, clara, afilada. Pasen los dos. Ya no hay nada que ocultar. Entraron. La habitación estaba igual que la primera noche, salvo por un detalle: sobre la mesa había cajas de cartón abiertas y fotografías desparramadas. Rostros, casas, recortes de periódico con titulares antiguos. En el centro, una sola llama minúscula, la de una vela blanca, bordeando la cera derretida. La mujer les dio la espalda un segundo más, luego se giró y retiró el sombrero. Su pelo gris, recogido con horquillas, reveló un rostro marcado por la elegancia y la dureza. Tenía ojos de alguien que ha visto demasiado. Inés, dijo Alejandro, casi sin aire. La antigua ama de llaves de los Velasco. La sombra detrás del patriarca. La mano que encendía luces y apagaba vidas con la misma discreción. Me alegra que recuerdes, respondió ella. Aunque llegaste tarde, como siempre. Lucía avanzó un paso. Fue usted quien me envió la carta. Inés inclinó la cabeza. Yo la escribí, sí. Pero no toda esa verdad era mía. La mitad la escribió el miedo que ustedes heredaron, y la otra mitad, la quemó el fuego que no quisieron mirar. Alejandro apretó los puños. ¿Qué quieres, Inés? Ella señaló las fotos con un gesto delicado. Justicia. O su versión posible. Tu padre me prometió un nombre, una vida. Me dejó con su hijo en brazos y un futuro que no tenía puertas. Yo cuidé tu casa, tu comida, tus noches. También cuidé tus mentiras. Hasta hoy. Lucía frunció el ceño. ¿Su hijo? Inés sonrió sin alegría. El niño de los pasillos. El que la prensa nunca fotografió. El otro heredero que jamás existió en los documentos. El que tu madre intentó sacar de aquella casa junto a ti, Alejandro. Sí.
Ella quiso salvarlos a ambos. Y yo la detuve. El mundo se inclinó. Lucía sintió que la habitación se encogía. Inés continuó, implacable. Tu madre no ardió en aquel incendio. Se fue esa noche, con un plan. Volvió al cabo de unos días a buscar pruebas, dinero, una salida. Yo la esperé en el puerto. Y la convencí de esconderse lejos. Pero la familia Velasco es un pulpo. La encontramos meses después. Esta vez, no hubo rescate. La carta te mostró un cuadro incompleto a propósito. Quería traerte aquí, Lucía. Quería que miraras de frente al hombre que amas y al niño que encendió la primera chispa. Quería que eligieras. El viento golpeó el balcón. La vela vaciló. Alejandro dio un paso hacia Inés, con los ojos en llamas. Si querías justicia, podías haber venido sin prender otra hoguera. Inés alzó una ceja. ¿Quién dijo que no encendería otra? El gas de la cocina del piso 2 ya está abierto. Una chispa más y el Miramar tendrá la despedida que se merece. Igual que tu casa, Alejandro. Igual que tu apellido. Las cosas rotas también arden. Lucía corrió hacia la puerta. Alejandro la detuvo de nuevo. Voy yo, dijo. Baja al segundo piso, corta el gas, evacúa. Llama a la policía. Esto se termina hoy. Lucía dudó un segundo que se volvió interminable. Quiso quedarse, pelear, preguntar por la verdad completa que se escapaba como humo. Quiso abrazarlo. Quiso odiarlo otra vez. Al final, asintió. Salió disparada por el pasillo, con el corazón martillando en las sienes. En la carrera, pensó en su madre, en el abrigo largo, en las manos que siempre la empujaron hacia la vida. En la 305, Inés y Alejandro se quedaron a solas. La mujer recogió una fotografía, el padre de Alejandro en un traje claro, sonriendo a cámara, con un detalle apenas visible en el borde de la imagen. Un mechero. Inés acercó la foto a la vela. Tu padre me enseñó a cuidar el fuego, dijo. Nunca supe apagarlo. Alejandro avanzó sin temor. Ya no soy ese niño. Si vas a quemarlo todo, tendrás que pasar por mí. Inés acercó el borde del papel a la llama. La foto empezó a ennegrecer. En ese instante, el hotel vibró con un golpe sordo. No era explosión. Era el generador automático entrando en modo de emergencia. La luz titubeó. Desde el pasillo llegó la voz de Lucía, potente, viva. Cerrado el gas. Todos abajo. La llama se contrajo y luego creció. Inés la miró como quien mira un augurio y dejó caer la foto en el plato de la vela. Alejandro se abalanzó, apartó la cera, sofocó el fuego con la palma. El olor a papel quemado llenó la habitación. Detrás de Inés, en el balcón, el viento abrió las cortinas de par en par. Ella se giró. Por primera vez, dudó. Su voz bajó un tono. Si apago esta llama, lo que queda es su apellido sobre tus hombros. Su culpa sobre el mío. ¿Qué redime a los hijos de los monstruos? Alejandro, con la mano enrojecida, respondió sin pensar. Hacer lo que ellos nunca hicieron. Elegir a otro por encima de uno mismo. En el pasillo, sirenas lejanas. Gritos. Pasos corriendo. El gerente gritando los nombres de las empleadas. Lucía regresó a la puerta un segundo, solo para ver si Alejandro seguía vivo. Lo vio frente a Inés, sin miedo, con un dolor antiguo convertido por fin en decisión. Vente, dijo ella. Ya está todo cerrado. No tienes que quedarte. Sí tengo, respondió él, sin apartar la vista de Inés. Alguien tiene que terminar la historia. Inés apagó la vela con los dedos. La habitación quedó en penumbra. El mar insistió. Por un momento, los tres respiraron el mismo aire como si compartieran el mismo corazón. Inés guardó el mechero, miró a Alejandro con algo parecido a orgullo y cansancio. Te prefiero así, dijo. Humano. No herencia. Entonces dio un paso hacia el balcón, como quien vuelve a casa por el camino más corto. Alejandro la sujetó del antebrazo. No más sacrificios, ordenó con una firmeza nueva. Te vas a entregar y vas a contar todo. A la policía, a la prensa, a quien haga falta.
Yo haré lo mismo. Yo también he callado. He mentido por vergüenza. Eso termina hoy. Inés lo observó en silencio, con los ojos húmedos. Es la primera vez que te pareces a tu madre, murmuró. Y soltó el mechero en su mano. La policía subió al tercer piso en medio del caos. Encontraron a Inés sentada en la cama, con las manos juntas sobre el regazo, y a Alejandro junto a la mesa, sosteniendo un plato con la foto chamuscada del patriarca Velasco. No hubo resistencia. Hubo declaraciones largas, nombres, fechas, rutas, cuentas. Hubo titulares en cuestión de horas. El Miramar se salvó del fuego. No se salvó del escándalo. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de verdades y ruinas. Inés fue procesada por encubrimiento, coacción y tentativa de incendio. También por su participación en la desaparición de la madre de Lucía. No confesó todo, pero confesó lo suficiente. Alejandro convocó una rueda de prensa. Devolvió contratos. Vendió propiedades. Renunció a su cargo en el consejo. Anunció la creación de un fondo para víctimas de su padre y de la red que lo protegió. Admitió su silencio de años. Admitió su culpa infantil, esa que no era delito pero sí herida. En la última pregunta, un reportero lo acorraló. ¿Ama a Lucía? Alejandro no miró a las cámaras. Miró a ninguna parte. Luego dijo la única verdad que tenía. Sí. Y por eso me voy. Se entregó como testigo clave en la causa. Aceptó medidas, restricciones, auditorías forenses. Se dejó vaciar el nombre para llenarlo de otra cosa. Lucía lo vio desde la distancia. No lo buscó. Tampoco lo evitó. Lo dejó hacer. Lo dejó ir. Una semana después, el Hotel Miramar reabrió con un nuevo cartel en el lobby, Casa 305. Un programa para mujeres invisibles, esas que sostienen hoteles, casas, familias, mundos. Un lugar con asesoría legal, psicológica y laboral. Nadie preguntaba por pasados. Se escuchaban presentes. En la pared del vestíbulo, junto al reloj, Lucía colgó una fotografía en blanco y negro, sin marco, con una grieta pequeña en el borde. Era el puerto, el abrigo largo, el mar como una herida antigua. Debajo, una placa mínima, para quien me enseñó a salir de las llamas. El primer día del programa, al atardecer, una entrega llegó a recepción sin remitente. Una caja pequeña. Dentro, una rosa negra seca, sin espinas, y un papel doblado. Lucía lo abrió con las manos en calma. No era una amenaza. Era una despedida. No puedo volver mientras mi nombre siga ardiendo. Pero si algún día el mar se acostumbra a mi silencio y tú todavía miras hacia el acantilado, sabré encontrar el camino. Espero que la casa que levantaste sostenga a otras como tú sostuviste el mundo. Gracias por no odiarme cuando era lo único que merecía. Ah. Lucía sonrió con tristeza. Caminó hasta el balcón de la 305, ahora convertido en sala de lectura, y dejó la carta sobre la mesa. El viento la movió con ternura. La tarde olía a sal y a algo nuevo. No perdonó en voz alta. Tampoco hizo promesas. Solo permitió que el amor imposible hiciera su trabajo verdadero, convertirse en una forma de cuidado que vive incluso cuando los amantes se separan. Esa noche, antes de cerrar, apagó cada luz con la delicadeza de quien arropa. En la última habitación, se miró en el espejo con la grieta mínima. No pidió milagros. Se dijo un nombre sin temblar. Se dijo viva. Se dijo dueña de su historia. Al salir, dejó la ventana entreabierta para que el mar pudiera entrar y salir sin pedir permiso. Hay amores que no se quedan para siempre. Se quedan lo suficiente para cambiarlo todo. El de Lucía y Alejandro fue uno de esos. No fueron finales felices. Fueron finales honestos. Entre cenizas, encontraron la única redención posible, elegir, al fin, la vida. Meses después, una tarde limpia, una figura se detuvo frente al cartel de Casa 305. No llevaba sombrero ni traje. Solo una camisa sencilla y una rosa blanca en la mano. No tocó el timbre. Dejó la flor y se fue. Lucía la encontró al anochecer. No la llevó a un jarrón. La plantó en el jardín que crecía al borde del acantilado.
La tierra la recibió como se reciben las segundas oportunidades. El mar, por primera vez en mucho tiempo, sonó a descanso. Y por un momento breve, que alcanzó para toda una vida, dejó de doler.